quedaba planteada en el bloque anterior, abogado, y remitía en el marco del nuevo Código Procesal Penal qué validez tiene una prueba que se aporta tiempo después, que requiere el aval de un escribano público. A ver, ¿Cómo es? es importante, en Sí, todos los juicios, no solamente los juicios penales, la ley admite lo que se llaman pruebas supervinientes sí. o admite invocar lo que llaman hechos nuevos. Es muy estricta en cuanto a los tiempos y qué tipo de prueba se trata. Cuando se trata de prueba superviniente, se refiere a aquella prueba que no pudo ser obtenida o que las partes no tenían conocimiento de que existiera al momento de presentar la demanda durante el juicio. Prueba que se obtiene después de finalizado el juicio en determinadas circunstancias Aun temporales. cuando correspondan a errores de fiscalía. Aun cuando correspondan a errores de fiscalía, porque en este caso, ojo, tenemos que distinguir. Una cosa es el error de fiscalía, por ejemplo, no habiendo pedido la exhumación del cadáver, Sí. no habiendo pedido la extracción de la bala. Esa es una prueba que a mi juicio en este momento no se podría solicitar porque se trata de una prueba que debió haberse pedido en ese momento porque se tenía conocimiento del hecho. En cambio, la existencia de un testigo cuya identidad aparece y se conoce después del hecho, después que se presentó la demanda, yo entiendo que califica como prueba superviniente. ¿Qué podría decir el juez? ¿El juez podría decir que no por alguna razón? Y ahí entraríamos en una pelea judicial con el Tribunal de Sí. Apelaciones, ¿verdad? Por supuesto, el tribunal puede decir esa prueba no se la admito por superviniente, como prueba superviniente. Ahora bien, yo entiendo de que en este caso es una prueba superviniente. Mire, pero además hay un hecho que es importante desde el punto de vista ontológico en esencia. Como prueba superviniente se permiten incorporar documentos posteriores a la finalización de la causa, ¿verdad? Antes de que el Tribunal de Apelaciones se reúna para el primer acuerdo. Y aquí lo que se presentó en realidad no es una prueba testimonial, se presentó una prueba documental de un acta notarial creada en el cual se recibió la declaración de una persona con una fecha posterior a la sentencia. Es una prueba documental posterior a la sentencia. En nuestro pedido solicitamos que se cite a ese testigo como prueba superviniente, porque fue obtenido después de la sentencia. Pero al mismo tiempo también presentamos como hecho nuevo una denuncia por falso testimonio que se formuló respecto de uno de los testigos de la defensa que declaraban en este juicio, que es un hecho nuevo porque la denuncia fue formulada después de la sentencia de primera instancia. Al mismo tiempo, tengamos en cuenta que quien apeló el fallo, quien apela la sentencia, es la Fiscalía. La víctima, por el propio rol que le confiere el Código de Proceso Penal, ayuda O sea, a esta la Fiscalía. apelación no Pero la quien presenta apeló, no Óscar la López presentan los familiares Goldaracena. ni Óscar López Goldaracena, la Ajá. presenta la Fiscalía. Nosotros lo que hicimos fue, el mismo día que el expediente llegó al Tribunal de Apelaciones, o sea, que salió de Atlántida, que la jurisdicción pasa a tener competencia al Tribunal de Apelaciones, la víctima se presenta en el Tribunal de Apelaciones directamente, señalando que tiene derecho a ser oída y explica todos los motivos por los cuales la sentencia debe revocarse. Los argumentos jurídicos al que hacía referencia al principio. Sí. Y al mismo tiempo la víctima ejerce otro derecho, que es el derecho a proponer prueba en segunda instancia, que está conferido en el Código. ¿Qué tipo de prueba? Lo que argumentamos, prueba superviniente, prueba sobre hechos nuevos, ¿verdad? Y el tribunal resolverá sobre esa prueba. Nos consta que la Fiscalía, en la apelación, también pide la misma prueba, pide la declaración de ese testigo. Nosotros presentamos, además del pedido de la declaración de ese testigo, presentamos el documento, la prueba documental de qué fue lo que declaró ante un escribano que de forma incontestable está probando que las personas acusadas habrían sido quienes cometieron el delito. Bien. Aquí hay un tema que yo no quiero, ustedes discúlpenme, pero es una oportunidad. Aquí hay un tema de fondo. ¿Cuál es? ¿El desconocimiento de los protagonistas del sistema? Muchas veces se pueden dictar leyes que sean las más adecuadas desde el punto de vista normativo, de acuerdo a la filosofía que nos queremos dar como sociedad y nuestra forma de convivencia. Pero si quienes tienen que ejecutar los soportes
no tienen la capacitación o no se les Bien. dan los recursos, el sistema no funciona. Entonces, a eso iba Acá yo voy, el punto. ¿qué derecho, cómo puede defenderse la víctima de un delito, verdad? Cuando la justicia, el sistema judicial, porque a veces hablamos de justicia y pensamos son los jueces, No, el todos los sistema actores. judicial fracasó. En este caso puntual está evidenciando... Permítanme llevar eso justamente al panel, porque seguramente lo que va quedando en el aire es eso. Bueno, pero ¿por qué no hacemos un parate? Vayan, estudien, muchachos, y cuando estén todos enterados de sus deberes, sus responsabilidades, el alcance de su competencia, seguimos. Pero también es como muy soberbio plantearlo así. Pero mira, ¿qué queda? ¿Qué queda para el panel? Pero mira, de todo tenemos esto? un médico forense que nos trae la bala porque argumenta de que no lo hizo porque no estaba el radiólogo, porque no tenía radiólogo y que no era su función. Por eso, a ver. Se nos consta que hoy está separado o está sumariado, ¿verdad? No sé si por ese hecho o por otros. Bien. Hay una cantidad de elementos que se juntan acá y que lamentablemente la que sigue estando en ese estado de shock es la familia de la víctima, ¿verdad? ¿Qué opinan aquí en el panel? La que está en estado de shock, además de la familia de la víctima, es la población de San Luis. En San Luis han ocurrido en los últimos tiempos crímenes y asesinatos que siguen sin ser resueltos. Tan importante es lo que pasa en San Luis que en el único lugar de la República donde el presidente, el doctor Tabaré Vázquez, se hizo presente, convocado por el malestar de los vecinos, fue en San Luis. Entre todos los puntos del Uruguay donde los vecinos se levantan a protestar, en el único lugar donde el presidente fue a escuchar los reclamos fue en San Luis. Y no sé si no fue también en función de este caso del señor Barón. Hace un mes en San Luis, el 2 de agosto, fue asesinado el señor Raúl Harald Moller Rafols, un vecino muy querido, muy apreciado de San Luis, baterista, un hombre muy afable, conocido por todo el vecindario. Ese crimen sigue sin ser resuelto. Ahora me dice la familia que ahora van a exhumar el cadáver, seguramente a buscar alguna otra pista. En San Luis pasan cosas muy raras. Las investigaciones policiales no funcionan, las actuaciones judiciales no funcionan, los criminales dominan el terreno. El presidente de la República se interesó en el asunto, siguieron asesinando gente, siguieron robando gente. ¿Quién manda en San Luis? ¿Vero? Yo creo que más allá de quedarnos en una zona concreta y en la problemática de una zona concreta, este caso reúne todo lo que podía salir mal poniendo a funcionar un sistema nuevo, que será más garantista, o bueno, al menos lo que se aprobó en principio, pero que tuvo, y yo creo que el problema es que tiene todavía muchas dificultades para su puesta en funcionamiento. Acá creo que lo peor que se transmitió no es solamente las carencias técnicas que todas las partes demostraron tener, hasta el propio ministro pidiéndole al juez que haga algo que no puede hacer según el propio código, sino que también la falta de sentido común, la falta de empatía con la víctima y con la situación que se vive. Yo creo que eso es lo peor que vimos en este caso. Aquello de lavarnos las manos, ¿no? Porque veíamos cómo la fiscal acusaba al forense, el forense acusaba al radiólogo, el ministro acusaba al juez y el juez acusaba a la fiscal. Entonces creo que es un caso emblemático de lo que no nos puede seguir pasando. Tomó estado público porque hubo un asesinato en primera instancia, un segundo asesinato. No podemos olvidar que una de las personas liberadas cometió un crimen, ahora está en prisión, pero por otro crimen, una muerte que pudo evitarse. Y creo que lo que nos queda la duda a todos como población es en qué medida esto no pasa en otros puntos del país por la falta de capacitación. Y esto no es solo un número, no es solamente que faltan fiscales, sino que claramente no estábamos preparados para aplicar un código de la manera que se aplicó y en el medio se nos van muchas cosas, entre ellas la vida de algunos ciudadanos. Bien. Ale. Dos o tres cosas que en todo caso, algunas opiniones que van a tomar formato de pregunta, aprovechando que está López Goldaracén acá y nos puede auxiliar. La primera cosa, la primera y principal, aún siendo empático con la narración de Óscar de los hechos que parecen contundentes, yo me veo en la obligación ética de decir que estamos acá, en este momento, recibiendo una opinión técnica, profesional, pero que está comprometida con una de las partes. Sí, quiero decir, desde la perspectiva ciudadana y republicana, a mí para tomar posición sobre las cosas me gusta escuchar la opinión de todos, porque justamente así es que funciona el Estado de Derecho, estoy seguro que en eso compartimos. Comparto totalmente. No obstante ello, los argumentos que has puesto arriba de la mesa son de una contundencia que realmente me obligan a preguntarme algunas cosas, apoyado, ya no... Me pregunto si esto en el fondo no es como una pulseada intrínseca de dos aspectos que vos dijiste recién, abogado. El sentido común por un lado y el razonamiento por el absurdo del otro, ¿no? Que parecen estar enfrentándose.
yo quiero decir lo siguiente, y admito que esta es una pregunta que desnuda mi ignorancia. ¿Por qué motivos no podría realizarse ahora la exhumación del cuerpo que permitiría obtener la bala que sería de una contundencia indiscutible? ¿Cuáles serían las trabas, si es que existen, para que eso no pueda darse ahora en esta futura instancia? Y le respondo a la pregunta y luego una valoración sobre esa dicotomía entre lo absurdo y el sentido común, que parece interesante. A mi juicio, pedir esa prueba ahora no tendría fundamento, desde el punto de vista legal, no fundamento la importancia que tendría para el caso, porque no calificaría como una prueba superviniente, no calificaría como un hecho nuevo, que son los dos elementos que la ley encorseta, si se quiere, a los litigantes, ¿verdad? Les obliga que cuando antes de presentar un caso, toda la prueba que tengan la tienen que poner a disposición. Ni siquiera el reconocimiento de un error, claro, tampoco puede prueba apelarse. En el sistema tal cual está diseñado, no. No, mira. ¿Qué ocurre? Porque ahí sí está todo el sentido común. Claro. Que hable la fiscalía y diga, miren, me manqué en obligar esto. Denuncio, me voy. Sí. Para que ese tipo de errores no se cometan. Fíjense de que, por eso yo hablaba de dos errores en cadena al principio del caso. Por un lado el error del médico, pero por otro lado el error de cuando se presenta la demanda, se tiene que invocar el hecho. Usted imagínese de que en cualquier juicio usted tiene claro y la convicción de cómo fueron los hechos, pero luego no presenta la prueba. Sí. No hay un mecanismo, salvo que se trate de prueba obtenida después. Pero si yo ya la tenía la prueba, no la puedo presentar después, o vencida los plazos, o vencidas las instancias judiciales para presentar. Bien. Esa dicotomía entre el absurdo y el sentido común, en realidad está zanjada porque la ley establece la pauta para cómo se deben valorar las pruebas. Y no se trata de una polémica, sino que lo dice la ley. O sea, en nuestro derecho no existe la libre convicción. O sea, libre convicción es cuando uno dicta sentencia por lo que le parece, por mi convicción subjetiva. Tampoco existe lo que se llama la prueba tasada, o sea, se da determinado hecho, entonces yo tengo que condenar. Si no pasa determinada prueba, no puedo condenar. Si pasa determinada prueba, tengo que condenar. No, la regla que establece la ley es la sana crítica. No es un concepto filosófico, es un concepto legal, que es el razonamiento, el valorar todos los elementos de prueba que se presentan en el juicio con un sentido de razonabilidad, de lógica. Ese es el principio de la sana crítica. Bien. Alfredo, y esa es la discrepancia que yo mantengo con la forma como razonó el juez, cómo valoró la prueba. Bien. Porque tiene todo su derecho del mundo a haber tomado una prueba y otra no. Pero en su conjunto yo entiendo y discrepo con esa forma de valoración por parte del juez. Alfredo. Recién decía de que la apelación la hace el fiscal. Apela el fiscal. ¿Y también el fiscal es el mismo de la vez anterior? No es el mismo fiscal, o sea... Porque el otro había dicho que no precisaban abogado, que estaba todo bien. No se trata del mismo soporte físico, sí de la misma institución. O sea, eso quiero dejarlo claro, ¿verdad? Es decir, interviene en un principio en la causa y quien arma la demanda acusatoria es una fiscal, que es la que le dice a la víctima que no necesita recurrir a un abogado. Luego, quien defiende el caso en el tribunal, que muchas veces pasa, incluso en los estudios particulares o los casos particulares, un abogado arma la demanda, pero quien tiene que jugar el partido es otro. Bien. Ahí es que esta nueva fiscal, la doctora Vieira, es la que está a cargo del caso, pero no fue la que armó la demanda inicial, es quien luego, cuando sale la sentencia absolutoria, apela el fallo. Al haber apelado el fallo no quedó, no hay cosa juzgada todavía. Claro. O sea, el caso no está cerrado. O sea que se está corrigiendo. No la propia está fiscalía cerrado. está corrigiendo un error que cometió Pero otra no solamente fiscalía. está corrigiendo un error. Yo leí el escrito de la fiscalía y coincido con ese escrito. De hecho, es coincidente con parte de nuestro escrito, en el sentido de que aún con los errores que hubieron en el juicio, si hubiéramos aplicado el criterio de la sana crítica correctamente en la valoración de todo, la conclusión que se caía de Maduro no era declarar la inocencia de los acusados. Aunque después el sino juez la le tirara de las orejas Y es- detrás de las bambalinas a las fiscales que actuaron. Entonces, ahora estamos
a la espera de qué es lo que va a resolver el Tribunal de ¿Cuánto Apelaciones. tiempo tiene? ¿Cómo son esos tiempos? Mira, en los hechos, y acá me manejo con la práctica, Sí. yo espero que se aceleren los plazos de lo que es la costumbre judicial, pero todos saben que una apelación en una instancia de este tipo, de un tribunal colegiado, a veces llega a durar 7, 8 meses, a veces hasta un año se llega a ir, en la práctica, ¿verdad? Sí. Entonces, este es un caso que creemos que requiere la mayor celeridad. Bien. Un tema también importante, me ha llegado la noticia de que el próximo viernes va a haber una movilización de vecinos de San Luis, no solamente en reclamo de este caso, sino en reclamo de la impunidad, digamos, del combate contra la impunidad por lo que está Este ocurriendo. asesinato de Moller marcó mucho a la población de San Luis y sigue también sin ser resuelto. Creo que ese se va a realizar en el lugar donde asesinaron a Barón, a la tarde del día viernes. Aprovecho para enviarle un saludo a la familia Marichal Barón, que es Bien. la familia de la víctima, y a todos los que están y que han ayudado, porque no se trata de una sola persona. Si ustedes me preguntan cómo fue que se obtuvo ese testigo, yo no le podría decir de una persona en particular, ¿me explico? O sea, hay veces cuando se mueven las fibras íntimas de un colectivo, empiezan a aparecer elementos y elementos y elementos, y finalmente después hay que decantarlos, analizarlos y presentarlos. Oscar López Baldaracena, muchísimas gracias de verdad por Gracias habernos a ustedes, acompañado por en favor. el día de hoy. También hacemos extensivo nuestro saludo a la familia Barón, ni que hablar. Hacemos una pausa y regresamos con otro tema aquí en Esta Boca. Muchas gracias. Entre la nieve y el sudor.